bien, y seguimos entonces con nuestro asesor tributario el día de hoy, Javier, porque realmente esto está causando sensación, ya que no solamente nos ilustra Javier, sino también que lo estamos llevando a la práctica y las cosas están marchando súper mejor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días, Bexabel, nuevamente gracias por la invitación y esperemos pues que todas las clasecitas que estamos dictando les sirvan a todos los televidentes para poder aplicarlo. Definitivamente que sí, te lo agradecemos, Javier. El tema de hoy, cuéntame, ¿cuál es? Bueno, hemos preparado el tema de las obligaciones que tienen los trabajadores independientes y los recibos por honorarios. Ya, que esto usualmente se confunde con lo de la ley que tratamos en un programa anterior, ¿no es cierto? De la emisión de recibos por honorarios. Pero, ¿cuál es la diferencia? Está íntimamente ligado, sino que nació una nueva obligación de las retenciones de las AFPs a los recibos por honorarios, ¿no? Que ya hemos explicado en clases anteriores, pero lo que vamos a explicar el día de hoy es las obligaciones que tienen los trabajadores independientes cuando emiten sus recibos por honorarios de manera común. Aquellas personas que realizan cualquier trabajo y tienen que sustentar con los recibos por honorarios, ¿no? O emitir a la empresa que le interesa un comprobante y en este caso es el recibo por honorarios. En primer lugar vamos a definir quiénes están obligados a emitir recibos por honorarios, ¿no? O quiénes están permitidos en todo caso. Están permitidos las personas naturales de manera que ejercen una labor independiente, según la norma del impuesto a la renta, según las personas que realicen cualquier profesión, mayores de edad, ciencia, ¿no es cierto? arte u oficio. Ya. Cualquiera persona que trabajen o que realicen una actividad de manera independiente pueden emitir sus recibos por honorarios para que puedan cobrar su trabajo independientemente que lo han elaborado, ¿no? Tiene que ser mayor de edad definitivamente, que tengan su DNI y puedan obtener su número de RUT. Ahora, ¿cuáles son los pasos o los puntos que tiene que tener en cuenta esta persona, ¿no? Bien, en primer lugar, ¿qué obligaciones tenemos con los recibos por honorarios? Cuando una persona realiza una operación, un servicio, una operación normal, va a tener que cobrar a la empresa y la empresa va a tener que solicitarle su recibo por honorarios para que pueda pagarle, para que pueda cancelarle su servicio. ¿Qué es lo que pasa? Hay una norma específicamente en la ley del impuesto a la renta que dice que los recibos por honorarios no deben de sobrepasar 1.500 soles por cada recibo para que no te realicen ningún tipo de retención. ¿Y cuál es esta retención? El impuesto a la renta. ¿Ok? 1.500 por soles cada por recibo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo emito un recibo menor a esta cantidad de 1.500, la empresa no tiene ninguna obligación de hacerme retención alguna. Pero cuando mi recibo por honorario supera esta cantidad, 1.501 ya, la empresa ya está obligada a hacerme una retención del 10% de esto. ¿Cuánto me tendría que retener la empresa? Me tendría que retener, por ejemplo, que fuese 1.501 sol, por ejemplo. Entonces tendría que retenerme 150 soles. Yo tendría que recibir 1.349 soles porque ya me hicieron una retención cuando mi recibo por honorarios ya superó esa cantidad de manera independiente. Ya no te pagarían tus 1.501, sino la propia empresa. Eso no es para la SUNAT ni nadie, sino la empresa quien te contrató. La empresa te va a retener. La empresa actúa como un agente de retención de tu impuesto. Ya. Entonces, ¿la empresa qué hace? La obligación de la empresa, como ya te retuvo, tiene que pagarlo necesariamente al Estado, a la SUNAT. ¿Qué pasa si yo ya sabiendo, conociendo esto, teniendo nociones de esto, yo le propongo, le hago la siguiente propuesta y le digo, te puedo dar estos 1.501 en 2 recibos para que no pase esto? ¿Se puede hacer? Podría ser en tanto no se crucen las fechas. Tendría que ser de repente por la primera quincena y la siguiente recibo por la siguiente quincena para que puedan pagarte. Si no, estaríamos cometiendo elusión tributaria, que sí es penado y sí es sancionado por la SUNAT, ¿no? Entonces, cuando el recibo por honorarios no supera 1.500 soles, yo puedo emitir un recibo por honorario tranquilamente sin que me retenga, ¿correcto? Este impuesto que me van a retener no es que ya lo he perdido y ya no lo voy a recuperar, no, sino que finalmente en el impuesto a la renta de manera anual, yo voy a tener que presentar mi declaración jurada de manera independiente, como trabajador independiente para pagar el impuesto a la renta anual. Entonces, si yo en mi declaración jurada anual verifico que no tengo impuesto a la renta que pagar por todos los recibos que giré en el año y encima he tenido retenciones que me han efectuado, ya, entonces tengo un saldo a favor que yo podría estar solicitándolo a la SUNAT. O sea, en mi declaración jurada anual yo voy a determinar si tengo impuesto por pagar o saldos a favor que me han retenido las empresas. ¿Y cómo yo determino los saldos a favor? Porque en ese caso ya explicamos la retención. A través de la declaración jurada anual del impuesto a la renta
que efectúan las personas naturales, en este caso las personas que emiten recibo por honorario, que son preceptores de rentas de cuarta categoría. Yo a través de mi declaración jurada determino cuántos recibos he emitido, a cuántas empresas y quiénes me han retenido impuesto. Supongamos un ejemplo muy claro y sencillo. Supongamos de que mi impuesto a la renta, que es el 15% de manera anual, ¿no? Entonces, supongamos que me salga por pagar 1.000 soles de impuesto a la renta, pero yo verifico que en mis recibos por honorarios de manera anual me han retenido durante todo el año 1.500. ¿Qué estaría pasando acá? Tengo un exceso de retenciones, o sea, tengo un saldo a favor de 500 soles y esto yo lo puedo solicitar a la SUNAT para que me devuelva. Pero para pedir la devolución debemos de tener en cuenta que los perceptores de rentas de cuarta categoría, los trabajadores independientes, necesaria y obligatoriamente debemos de contar con un libro de ingresos, un libro de ingresos para anotar todos los meses cada uno de los recibos por honorarios que emitimos. ¿Para qué? Para sustentar, ¿no? El ingreso y anotar y llevar un control de mis recibos por honorarios y mis retenciones. ¿Qué pasa, Javier, con aquellas personas que nos están escuchando en este momento y de repente tienen recibos por honorarios ya 1 año, 2 años hasta más y no han estado haciendo esto? Ya, la obligación de tener los libros contables, en este caso un recibo de ingresos, ¿ya? No confundamos con el libro de ventas, sino son libro de ingresos para recibos por honorarios. Tienen que ir a comprarlo a cualquier librería, legalizarlo frente a un notario y tenerle el libro legalizado y comenzar a llenar el libro recibo por recibo, mes a mes, para que cuando SUNAT por A o B motivos te fiscalice, te revise el libro, va a verificar que el libro está correctamente llenado, está legalizado, y si tienes saldos a favor, pues te los podrá devolver, o en todo caso, si tienes impuestos por pagar, te hará presentar tu declaración jurada. Estas son las obligaciones que tiene un trabajador independiente, pero hay un tema importante que debemos de tener los trabajadores que emitimos recibos por honorarios también. Yo digo, ¿qué pasa si es que en algún mes yo voy a sobrepasar 1.500 soles, pero es esporádico porque tengo un trabajo que me ha salido y voy a tener que emitir por algunos meses nada más, sobrepasar 1.500 soles, pero yo proyecto que en el año no voy a llegar al máximo para pagar impuesto a la renta? Quiere decir de que finalmente me van a estar reteniendo un impuesto que finalmente la SUNAT me va a devolver. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo entrar a la página de la SUNAT con mi clave SOL. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Yo puedo entrar a la página de la SUNAT con mi clave SOL que me emite la SUNAT y solicitar la no retención de impuesto a la renta por cuarta categoría. Es decir, que yo proyecto que durante todo el año no voy a alcanzar los límites establecidos por la SUNAT para que me cobre el impuesto a la renta de cuarta categoría. Solicito esta no retención, la SUNAT inmediatamente me emite la solicitud aprobada, y yo puedo emitir recibo por honorario. Es inmediata, eso no es inmediato, no está sujeto a una evaluación y después, no, es inmediato. Yo con tener esta suspensión de rentas de cuarta categoría, yo ya podría emitir mis recibos por honorarios incluso mayores a 1.500 soles sin que me retengan impuesto a la renta. Ahora eso se lo dan a X persona que... A las personas que deseen solicitarlo. ¿Sabes por qué? Porque tiene un sentido muy práctico. ¿Qué gano o qué gano yo, o el Estado en todo caso, qué ganaría que yo le esté pagando impuestos de retenciones cuando finalmente en el año me los va a tener que devolver porque no he llegado a mis límites establecidos? ¿Qué es lo que hace? Ok, ¿sabes qué? Para que te evites la solicitud de devolución y devolvértelo, la SUNAT te dice, solicítame preséntame tu solicitud de suspensión de rentas de cuarta categoría y ya no te retengo por los recibos por honorarios, incluso que sobrepasen 1.500 soles. Muy bien, eso es importante que conozcan todas las personas que emiten sus recibos por honorarios, pero es importante hacerlo recordar nuevamente que tener su libro legalizado es muy importante. Nos ha ganado el tiempo, pero no quiero terminar sin antes, 1.500 es en cada recibo, ¿no es cierto? Pero mensual, ¿cuál sería el monto? Si es que ojo, es por cada recibo por honorario. Yo puedo emitir N recibos por honorarios menores a 1.500 y nadie me va a tener que retener. ¿Y al mes cuál es la cifra? Pero hay un monto mensual que es de 2.200 soles mensuales. Si es que yo, sumado mis recibos, supero esa cantidad mensual, yo tendría que pagar el 10% del impuesto a la renta de manera mensual por la suma de todos mis recibos por honorarios.
Muy bien, Javier, quedó entendido entonces y aún hay muchísimo más que preguntar, ¿verdad? De repente lo retomamos en una la clase siguiente posterior. Muy bien, gracias. Nos vamos a ir ya a una pausa y regresamos. No se mueva de Entre Gente.